Todo pasa por la radio. A continuación, columnistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Y bueno, reiteramos entonces la pregunta, ¿cómo está la calle, Eduardo? Está fresco hoy. Está fresco. Está muy fresco. Buen día a todos. Bien, bien. ¿Anduvo por el municipio viendo los residuos del...? Anoche. No, hoy a la mañana no pasé. Voy a mirar después, porque me han dicho que se ha manchado bastante el edificio municipal con el humo de las cubiertas. ¿Eso sale con una hidrolavadora, sí? Yo creo que se lo debe sacar la lluvia, nada más. Estimo. Pero no tengo muy claro el tema. La verdad que es un hecho lamentable, ¿no? Bueno, yo te había prometido que hoy iba a venir con buena onda, pero no me dejan. Y bueno. Siempre estamos hablando de mala onda desde el municipio y la verdad que no hay manera de salirse de esto. Esto fue algo, yo considero también, como lo dijo el intendente, que es intempestivo, pero era bastante previsible que ocurriera. Vos sabés que ayer justo se dio una situación que lleva a hacer un análisis un poco más profundo del tema, que yo había venido o estaba pensando en hablar hoy, ya que tuviste esta semana la presencia de estas dos profesionales de la Oficina de Empleo. Un poco mi interés hoy era hablar un poco de ese tema, ¿no? Del empleo, de la desocupación. No, y que vamos a hablar indudablemente. Pero más allá de eso, este hecho no es un hecho que esté aislado y mucho menos desconectado de esta problemática, ¿no? Sino que es un poco a veces esos picos que surgen de una actividad negativamente en este caso, ¿no? Pero como propios de la problemática que tiene Pringles en cuanto a la desocupación. Y justamente ayer, después que el ministro tuvo una actuación oficial, desde el punto de vista político, tuvimos una reunión bastante interesante y prolongada, tuvimos más de una hora y media, conversando con él, donde pudimos acercarle nuestra visión de la situación, no por lo de ayer, sino el tema del empleo en Pringles. Y bueno, justo en el marco de esto que estaba ocurriendo, que no es una cosa muy habitual en nuestro pueblo, ¿no? Y ojalá nunca lo sea, porque no son cosas agradables. Así que bueno, me parece que podríamos hablar de este tema de la manifestación de ayer como un hito, como un hecho para resaltar en todo lo que es la problemática de la desocupación. Podríamos decir el epítome. Sí, no tengo el término, pero epi es para arriba, sí. Así que bueno, estará. Sí, como lo purulento, lo que sí, explota. Tal cual, exactamente. Está bien. Bueno, así para entrar en tema, uno debe decir que, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es esto que ocurrió ayer en Pringles con este paro? Evidentemente explota algo que está muy latente, que es los bajos salarios de los empleados municipales. Entonces uno empieza a escarbar un poquito más y dice, bueno, pero ¿por qué hay tan bajos salarios? Bueno, los bajos salarios están porque hay una enorme masa de empleados municipales y los recursos no son suficientes como para lograr mejoras salariales dignas, ni siquiera digamos... Sí, por supuesto. Bueno, evidentemente un municipio con 1.200, 1.300 empleados, que debiera tener, a mi criterio y de acuerdo a los cálculos que uno siempre viene haciendo desde hace muchos años, se autoabastecería con 700 empleados tranquilamente, y si uno piensa en el avance de la tecnología y de las comunicaciones y demás, quizás hasta con menos también sería... Claro, porque fíjate, te interrumpo simplemente para hacer esta comparación. Si uno toma lo que está ocurriendo en otros ámbitos, que no difieren tanto, porque en definitiva, si bien es cierto que me voy a referir a un tema productivo, el campo con la evolución tecnológica ha tenido una disminución de mano de obra
dramática. Sí, sustancial. Entonces, en este aspecto, si bien es cierto que esto es prestatario de servicio y no producción, pero le toca muy de cerca, y yo creo que debería haber sido. Correctamente. Hay quienes lo comparan con lo que ocurría hace 20 o 30 años atrás. Bueno, no es comparable porque los servicios que prestaba el municipio en aquellos años eran mucho menos de los que hoy tiene a su cargo. Entonces, evidentemente, la planta de personal del municipio debe aumentar. Y hay muchos trabajos que son irreemplazables, la mano del hombre, por lo que tampoco la tecnología impacta de la misma manera que en otras actividades, pero que tiene un impacto importante el avance tecnológico en cuanto a digamos, la utilización de la fuerza laboral humana, sin ninguna duda que los tiene. Por lo tanto, yo diría que este municipio con 700 empleados tranquilamente podría funcionar, lo que haría factible que, utilizando los mismos recursos, y quizá más porque habría que generar otro tipo de ingresos que no se están generando, la recaudación me refiero, permitiría que hubiera sueldos dignos, y evitaría este tipo de conflictos y hasta mejoraría, digamos, las prestaciones de las personas que trabajan en el municipio, porque con sueldos dignos el empleador, que en este caso es el Estado, estaría en condiciones de exigir también un trabajo acorde a la retribución que se le da. Entonces, digamos, esto surge por una malformación del Estado que genera este Estado. Ahora, ¿por qué tenemos esta masa de gente ocupada en el municipio? Porque es el único empleador. Entonces ahí pasamos al análisis de la segunda etapa, es decir, ¿qué pasa en nuestra comunidad que hace 30 años que no se genera empleo genuino? Y ese es el tema, ¿no? Ahora, lo hablábamos con el ministro, que me pareció una persona sumamente agradable y me parece bastante metida, digamos, en el tema de las problemáticas de comunidades como la nuestra. Me parece que el problema de fondo es la no generación de empleo afuera, y evidentemente todo esto recae sobre la espalda del municipio, que aumenta su masa salarial porque es su única manera de resolver un problema social como era la desocupación. Y en lo que coincidimos con el ministro es que lo primero que hay que tener es un diagnóstico lo más ajustado posible. Y yo insistí, le acerqué una nota que yo había escrito hace varios años, que después la fui actualizando con el tiempo, y que no ha variado, y lamentablemente si varió fue para peor y no para mejor. En aquella nota que yo había titulado Coronel Pringle, los números del atraso y la exclusión, lo que hacía era un análisis de todos los números suministrados por las encuestas de indicadores del mercado de trabajo municipal, que las realiza precisamente el Ministerio de Trabajo todos los años, y que Pringles empezó a tener esa estadística a partir del año 2008-2009 y se prolongó hasta el 2012-2013, pero después se discontinuó el trabajo. Pero esa encuesta nos mostraba en una situación más que grave en el tema de la desocupación en Pringles. Para que te des una idea, por ejemplo, creo que esto lo hablamos en otro programa, pero para recordarlo, la tasa de actividad, que es un indicador que mide la cantidad de personas que realmente tienen un empleo sobre el total de la población económicamente activa. De la población económicamente activa, estaba en el orden del 42%, o sea que 4 de cada 10 personas en condiciones de trabajar tenían un trabajo. O sea, es más, no tenían un trabajo, sino que tenían un trabajo o eran desocupados. Y el desocupado se define como el que no tiene trabajo pero lo busca. Lo que nos estaba dejando afuera una enorme cantidad de gente desocupada que, por el efecto desaliento de pasar años buscando trabajo y no conseguirlo, deja de buscarlo y queda al margen de esta estadística, y que realmente es un excluido. Es un, como diría en buen romance el general Videla, no está.
No está. No está. Bueno, lamentablemente esto ocurre y lo que yo no he visto a lo largo de los años, y por lo menos en los últimos 10 años, o te diría para ser más benevolente, en los últimos 7, 8 años de que tenemos acceso a esta información estadística, que antes no la había, ni nadie se había preocupado en hacerla, nos da la verdadera dimensión de la cantidad de gente que está sin empleo, que lamentablemente cuando va a buscar un empleo y no lo encuentra, termina yendo a la municipalidad a ver si le dan un empleo en el municipio, y muchas veces por clientelismo, por amistad, por el motivo que uno quiera asignarle, tenemos un nuevo empleo municipal en la planta, ¿no? Municipal de personal. Y esto se fue engrosando con el correr de los años, pero nadie se dedicó a hacer el reciclaje, es decir, generar el trabajo genuino por afuera del Estado para poder tener la posibilidad de achicar la planta de personal y tener gente con sueldos dignos y servicios de excelencia. Bueno, esto iba a ocurrir, quizá con mayor o menor grado de violencia o de, no sé cómo llamarlo esto, pero vandalismo. Virulencia, sí. Te voy a hacer un paro acá y te voy a hacer una pregunta que la hice ayer, me la hice hoy a la mañana y me parece que es oportuno hacérsela. Por encima de la justicia, como vos estás hablando, y con toda razón, por supuesto, del reclamo, es decir, los magros sueldos municipales, ¿subyace algún otro problema? ¿Existe algún otro problema? Porque me da la impresión de que no se está diciendo el 100% de la verdad en este tema. Lo que ocurre, a ver, uno tendría que entrar en el terreno de las cosas que no están probadas, ¿cómo te puedo decir? Con prueba fehaciente, que para mí es la prueba escrita o sí, documentada, sí, ¿no? sí, por supuesto. Y bueno, no quisiera ingresar en ese terreno porque... Pero no tenés la misma sensación. Tengo la sensación y creo tener hasta la certeza de que es lo que ocurre, pero lo que pasa es que, te vuelvo a decir, no es información documentada, porque es como toda esta cosa. Sí, a uno le cuesta hablar de estos temas, pero no quisiera que la calle diga una cosa y nosotros como pavos estemos hablando de otra. No, evidentemente, mirá, esto no había ocurrido antes porque había algún mecanismo que lo estaba frenando. Todos sabemos cómo son esos mecanismos. Yo no quiero hacer ninguna suposición, mucho menos al aire, pero hay modos. Bueno, cuando esos mecanismos dejan de funcionar, ocurre lo que ocurrió ayer. ¿Podríamos decir privilegios que dejaron de ser? Sí, llamémoslo de esa manera. Lo digo así de una manera muy elegante. Muy elegante. Bueno, sí, porque no, insisto, no me gustaría que estemos nosotros hablando de un tema y la calle hablando de otro y nosotros como pavos acá diciendo, che, estos tipos no saben. Sí, es como vos decís, por ahí intuimos, por ahí tenemos alguna punta, pero la verdad no lo podemos. No lo podemos decir. No, pero de cualquier manera, a ver. De todas maneras, esto es el resultado de. Convengamos lo siguiente, que si no estuviera en el trasfondo de la cuestión la problemática real que es. No tendría eco lo otro. Los salarios, lo otro no funcionaría. Sí, por supuesto. De ninguna manera. O sea que lo que uno trata de hacer cuando aborda un problema de esta naturaleza es ir al fondo de la cuestión y no a los detalles. Entonces, el fondo de la cuestión es superpoblación de empleados municipales que no permite que tengan sueldos dignos. Como consecuencia se genera el malestar, el descontento y el reclamo justo. Bueno, y después estará en manos de quien lo instrumente y que lo podrá instrumentar bien o mal. Esto que pasó ayer, yo estoy de acuerdo con que la gente reclame y se exprese. Lo que no estoy de acuerdo es que quemen goma y hagan un desastre ambiental. Sí, por supuesto. Para la gente, para el edificio, para los vecinos, que tuvieron que bancarse. Para quienes no estaban adheridos al PAO y tenían que trabajar en el edificio municipal y en sus alrededores. Bueno, me parece que no es así. Veo también un poco de debilidad de parte de las autoridades, porque no deberían permitir esto. Para eso hay fuerzas de seguridad. El tema de lo que hicieron ayer, la quema de gomas, genera
un humo tóxico bastante importante, es un atentado contra la población, la salubridad de la población circundante. Sí, por supuesto. Entonces, por supuesto, su intervención para evitarlo puede generar violencia, pero lamentablemente hay que hacerlo. Es decir, porque mañana van a quemar otra cosa y el otro tema que te quería apuntar es ayer se suspendió una actividad en el Consejo Deliberante. Bueno, fíjate las consecuencias, ¿no? Iba a haber una actividad por un tema de inseguridad y se suspende por un tema de inseguridad. O sea, esto es pero la redundancia. Diría, la decisión de suspenderlo no es darle demasiada entidad a mí me parece que no era para tanto. Tampoco la gente que prendió las gomas no vive en otro lugar y son vecinos nuestros. No creo que hubieran tomado a punto tal de que el propio Diego Ferreira admite ayer que se le fue la mano. Eso digo, me parece que no. Entonces no meritaba suspender una actividad. Yo entiendo que no había ningún riesgo para la gente que asistiera, ni creo que la gente de FESIMU hubiera intervenido en ese momento. No creo. En ningún sentido, porque aparte no era ir a protestar contra, no era casi, digamos, una actividad de gobierno, porque prácticamente era una convocatoria ciudadana. Así que, la verdad me parece que quiero extrapolar este tema al ámbito nacional y después volvemos naturalmente al tema tuyo. Yo decía esta mañana, no sé si coincidís en esta apreciación, vemos una febril actividad de algunos gremios, por ejemplo el de los controladores aéreos, pero básicamente el gremio que dirige el hijo del líder sindical Moyano, me refiero a Pablo Moyano, con los transportistas de combustibles y ahora que ha sido también extendido a los conductores que están dentro de la recolección de residuos. Lo de el paro de los transportistas de combustibles, hecho un día jueves y un día viernes, es bien capcioso porque se entiende que el sábado y el domingo hay muy poca actividad en las plantas, ¿no es cierto? Lo que llevaría a un paro que teóricamente es de 48 a 96 horas o algo parecido. Justamente en un momento donde su papá está queriendo manejar la Asociación del Fútbol Argentino y donde no cuenta con el apoyo del presidente Macri, sino, no diría todo lo contrario, pero seguramente algo parecido. En el sentido de que, si bien es cierto que el gobierno nacional no desea que el punto final sea una intervención de la AFA, al menos no está dispuesto a convalidar elecciones que podría haber en la AFA de dudosa legalidad. No sé si soy claro en el tema. Sí, yo entiendo que estás diciendo que Moyano quiere meterle presión al presidente para lograr... Y me parece que está demasiado... A mí me parece que hay gente que se le cae la mascarita muy rápido, ¿no? Porque... Sí, yo no lo he analizado porque realmente para mí el fútbol no es un tema que no me preocupa en absoluto. No, pero pero estoy vinculando todo. No te entiendo. Me parece... Más allá de que esto sea así, que tranquilamente puede ser, lo que sí es cierto que esto genera un problema bastante grave en toda la comunidad, en toda la sociedad argentina, y que lamentablemente la pagamos todos, quieramos la AFA, no la quieramos, lo queramos a Moyano. Yo soy independiente, Moyano es presidente de mi club, y la verdad es que no me hace ninguna gracia, pero bueno, pero tampoco me deja... Está bien, pero en el club es una historia, en la AFA es otra totalmente distinta. Lo cierto es que, a ver, hay una enorme contradicción. Por ejemplo, Moyano va a pedir el 42% de aumento para los camioneros, que son, digamos, un área clave en la formación de precios de todos los productos. El tema del transporte, va a pedir un aumento ahí, y por otro lado le pide al presidente que pare la inflación, que esto es un disparate, que no se puede vivir más así. Y estamos pidiendo un aumento del 42% que impacta directamente a los precios de todos los productos, porque el transporte es una parte clave de la formación de los precios. Seguro, además fíjate... Se dan cosas, entonces el análisis que vos haces, porque si lo analizamos de acá, desde este punto de vista que yo te acabo de plantear, vos decís, no, es incoherente lo que está haciendo y lo que está pidiendo. Ahora, si lo analizás desde el punto de vista del fútbol y del tema de la AFA, y capaz tiene un poco más de sentido. No, por eso no lo descarto. Sí. Yo creo que ahí hay una movida de ese tipo. Y la otra barbaridad, que insisto,
no sé si lo compartís o no, es este nuevo feriado nacional, en el día de ayer, llevando a un feriado extra large de 4 días, cuando tenemos en cierne un problema de controladores aéreos que no parece concluir con estas 48 horas. Podría llegar a darse el marco ridículo de un feriado largo con una huelga de controladores aéreos. Sí, bueno, está muy... A ver, Y con tema... la posibilidad de que haya desabastecimiento de combustible, porque Moyano dijo que esto... Bueno, en ese caso las cámaras de comercio que estaban protestando porque decían que con el feriado largo se iban a llevar a la gente a hacer turismo y no iban a gastar plata en los regalos del Día del Padre. Bueno, esto les va a venir bien, viste que siempre hay algo, siempre hay un roto por un descosido, que le va a venir bien a lo que venden regalos para el Día del Padre, porque la gente no se va a poder gastar la plata ni en combustible ni en viajar. Es la Argentina, pero, la Argentina bueno, pero todo el mundo estaba buscando a ver, hay una protesta fuerte de la Cámara de Comercio. Sí, por supuesto. Lo es que no hay plata para todo. No, más allá de eso, primero, no sé si corresponde o no al feriado, obviamente exaltar la figura de Güemes me parece muy importante. Te cuento así muy cortito, cuando nosotros éramos chicos íbamos a jugar al fútbol en Potrero, ahí a la vuelta frente a la usina, había potrero, había de todo, entonces formamos un club del barrio, un club de chicos, ¿no? Y casualmente el club se llamaba Juan Martín Miguel de Güemes. Bueno, o sea que hay una admiración por ese prócer argentino de mi parte de toda la vida. Teníamos hasta nuestra bandera con los colores papales y las iniciales de Güemes. Claro, pero es que yo en mi planteo en ningún momento se me pasa por la cabeza restarle valor a la tarea de uno de los tantos caudillos provinciales que cumplió una función importante en la fundación del país. Más allá de eso, me parece que ya tenemos suficientes feriados como para seguir. Estamos segundo en el mundo, ¿sabías? No tenía. Primero Colombia con 19, segundo la Argentina. ¿Y cuándo lleva mucho? 18. Bueno, estamos ahí. Estamos ahí, ¿no? En cualquier momento los alcanzamos. Cuando pongamos Santa... Estas cosas que uno las dice así un poco irónicamente, a mí personalmente me producen una situación bastante jorobadita. Sí, a mí no me gusta. Pero bueno... Volvemos a tu tema, ¿eh? Yo quería hacer un paseo porque me parecía que había una vinculación entre movidas sindicales que tienen aparentemente en la superficie una motivación real, tangible, justificable, pero que a lo mejor atrás hay alguna otra cosita. Sí, tranquilamente. Volviendo al tema de la charla ayer con el ministro de Trabajo, lo que él decía, yo le acerqué este escrito, era que lo primero que deberíamos hacer los dirigentes o que queremos ser dirigentes es hacer un análisis muy profundo de las causas, ¿no? De por qué estamos con el nivel. Primero saber el tamaño del problema, es decir, cuál es el problema del Pringles, cuántos desocupados hay, cómo están de alguna manera distribuidos, calificados, etcétera. Bueno, primero tener un análisis concreto de eso. El análisis está. Es decir, a ver, cuando hablamos de desocupación y subocupación, yo le planteaba que tenemos grandes diferencias con respecto a la interpretación de los indicadores, que eso únicamente lo da el conocimiento del territorio, que me parece bien que la estadística se haga en forma homogénea para poder comparar lugares, pero bueno, a veces distorsiona. Acá se habla de un subocupado, alguien que trabaja pocas horas semanales, o que ha tenido un trabajo en los últimos 15 días previos a la encuesta, y se lo menciona como un subocupado. Y nosotros sabemos que todas las personas que trabajan en changas esporádicas son verdaderamente desocupados, ¿no? Y que los ingresos que obtienen son lamentables. Bueno, cuando nosotros sumamos la cantidad de personas que están en este tema, ¿no? En ser desocupados o subocupados, cuando sumamos los desocupados y los subocupados, llegamos a cifras alarmantes. Llegamos a tener entre el 20 y el 25% de la población económicamente activa en esas condiciones,
un número que si uno lo traslada comparativamente a otros lugares parece terrible, ¿no? Sí, Porque están hablando de 8, 7, 9 o cifras mentirosas que hemos tenido durante los últimos años, pero vamos a ponerle un 10% de desocupación, y si nosotros lo llevamos al terreno de la realidad, en PRIN lo estamos duplicando o casi triplicando lo que ocurre en otros lugares. Fruto de esto, creo que vos mismo lo decías ayer, somos de los pocos distritos que hemos perdido población en los últimos años, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está obligada a emigrar. Porque Sí, a buscar soluciones laborales en otro lado, claro. Ese problema de la desocupación, que es un problema muy grande, y cuando hablamos de porcentaje parece mucho, pero cuando hablamos de personas concretas, de carne y hueso, es mucho más alarmante. Entre el 20 y el 25% de la población económicamente activa sin trabajo, tenemos que pensar entre 2.000 y 2.500 personas. Claro. Entonces, lo trasladamos a 4 y decimos 10.000. El tema es sumamente grave. Entonces digo, bueno, primero tomar la magnitud del problema y en base a eso encarar las soluciones. Yo escuchaba a estas chicas que estuvieron el otro día acá, me parece muy bueno lo que hacen. El problema es que cuando terminan de hacer su trabajo, se encuentran con que todas esas personas que capacitaron, que alentaron, que le están buscando la vuelta, van a buscar un trabajo y no lo tienen. Entonces, es un trabajo muy interesante, pero que debería terminar con un empleo. O supuestamente en el caso de los emprendedores con... Sí, con un microemprendimiento, con un emprendimiento que realmente sea sostenible en el tiempo, porque ese es el otro tema, ¿no? Un microemprendimiento lo podemos tener hoy y arrancar muy bien, 3, 4, 6 meses, 8, y al año estar como el primer día. Que hemos visto que ha pasado ha pasado muchas veces. Sí, por supuesto. Pero sencillamente porque tenemos un problema estructural. Entonces digo, bueno, tenemos un problema muy grave de fondo, que después va y repercute, por eso te decía que está muy ligado, repercute en el municipio. El municipio lo que hace, en vez de ponerse lo que ha hecho en los últimos 20 años, en vez de ponerse a trabajar, a ver cómo resolvía el tema del empleo para todas esas personas que iban a las puertas del municipio a buscar un laburo, lo que hizo fue ocuparlos y gastarse los pocos recursos que tenía en generar algo, promover la generación de empleo afuera, ocupándolos. Y hoy surgen estos problemas. Y van a ser cada vez más graves, porque fíjate, a medida que la inflación se dispara, los sueldos se van comprimiendo, se van reduciendo en términos relativos, y llega un punto que no alcanzan para nada y el malestar se generaliza, y cuando viene alguien que prende la mecha o la goma, se genera el caos. Bueno, esto no es ajeno al problema de fondo, y la responsabilidad es de los gobernantes. En los últimos 20 años nadie siquiera tomó nota de cuál era el problema. ¿Vos escuchaste a algún político hablar de estos números en la radio? No, siempre hablan de la generación de empleo, pero es una enumeración. Como una abstracción. Y casi una expresión de deseo, más que otra cosa. Bueno, entonces, a ver, digamos las cosas como son. Acá hay números. Estos números no los inventé yo, los levantó, digamos, a través de censos el Ministerio de Trabajo durante varios años, porque tampoco es el trabajo de un año, que por ahí puede ser muy casual, pero durante varios años. Y lo que vamos viendo a medida de que vamos teniendo nuevas encuestas de trabajo es que los indicadores van desmejorando para nuestra ciudad. Y esto se vio muy bien reflejado en la población intercenso de los dos últimos censos, con la caída poblacional. Bueno, sin duda que eso va a ocurrir. Yo escucho a mucha gente acá, gente joven, que me dice, la verdad que Pringles hoy está mal, está abandonado, la gente está triste, no hay expectativas. Bueno, y cada vez eso se lo escucho decir a más gente. Y pareciera que desde el Estado no se toma noticias. Dice, el Estado no tiene que meterse en actividad privada. No, pero tiene que ser promotor. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y tiene que ser... mete ahora. Innovador. Cuando incorpora gente, que si lo trasladás al ámbito provincial y al ámbito nacional, la ecuación es casi la misma. Sí, es la misma, es multiplicar por agregarle varios ceros y se acabó la historia. Ya está más o menos igual. Recordemos, en los últimos 10, 12 años de la República Argentina, de 2 millones pasamos a 4 millones y pico de empleados públicos. Sí, tal cual. Bueno, eso de alguna manera... Que si volvés a hacer la multiplicación por 4, es decir, un grupo familiar mínimamente de 4 personas, te vas a 11 o 12 millones de personas
que es más o menos la cifra equivalente, ¿no? Es decir, uno de los temas, fíjate qué mal que estamos, porque a veces hay cosas que no se analizan, ¿no? Ayer me preguntaba el ministro, ¿y el trabajo informal? Le digo, mire, el trabajo informal en Pringles llega al 52%, el trabajo precarizado, ¿no? Una cifra que está casi 20% arriba de la media nacional. Y esa es la que midieron ellos, que hay que ver después ajustarla al territorio y el detalle, que es posible que sea mayor. Bueno, la otra pregunta dice, ¿y el campo es quien precariza trabajo? Porque es un prejuicio, ¿no? Le digo, mire, el campo ocupa el 14% de la gente que trabaja. De ninguna manera podría generar el 50% de precarización. No, porque obviamente que no, porque no dan los números. Por más que todos sean precarios, no, pero además hoy la gente de campo, hasta por cuestiones de protección, porque la gente de campo, hay que decirlo, trabaja poniendo en riesgo un capital de trabajo muy sólido. Y con la industria del juicio... La seguridad, bueno, ese fue la otra consulta, porque se dice que Pringles es el lugar que tiene más alta el índice conflictividad de juicios laborales más alto en la región, y que eso también expulsa, digamos, previamente la posibilidad de que alguien de afuera venga a instalarse, porque cuando se entera de ese dato, huye. A mí no me consta, esto tampoco son de estas cosas que se dicen y se lo he escuchado decir abogados, o sea que creo que deben estar diciendo la verdad, porque un poco, no digo en contra, pero están en el tema que ellos manejan y creo que tendrán información más valedera. Bueno, es cierto, entonces dice, bueno, ¿y por qué ocurre eso? Le digo, es muy simple. Eso ocurre, a ver, ¿por qué tenemos un indicador tan alto? Porque alguien que en Pringles se queda sin trabajo sabe que no va a volver a conseguir otro. Entonces lo menos que hace es un juicio. Exactamente. Claro. ¿Me entendés? Claro. Si hubiera un mercado activo, el tipo dice, no, yo no me voy a cargar el San Benito. Claro. Me genera un mal antecedente, como un tipo conflictivo, qué sé yo, más vale si ya consigo otro trabajo, arreglaré alguna manera de salirme de esta situación anterior, pero no me meto en un juicio. Bueno, el tipo que pierde un laburo en Pringles y hace un juicio porque sabés que no conseguí uno nunca más, pero no porque vos seas bueno o malo, porque no hay. Entonces es muy poca la gente que consigue. Entonces lo que yo voy es lo siguiente: si analizamos aisladamente las gomas quemadas en la municipalidad es una cosa, si la analizamos en el conjunto de la situación laboral en Pringles, la cosa cambia. Si analizamos los juicios laborales aisladamente, decimos, pero qué gente brava, de esta manera no. Bueno, a ver, hay un motivo, y claro que lo hay. Más allá de la voracidad de los profesionales que quieran. Sí, hay una industria del juicio. Sin ninguna duda habrá quienes sí, quienes no, como en todo, hay gente buena y mala, pero creo que eso no define la situación. Me parece que lo que define la situación es el problema de fondo. Pierdo un empleo, nunca más consigo otro porque no hay. No porque yo sea bueno o malo, sino porque no lo hay. Entonces yo digo, cuando escuchaba a las chicas de la oficina de empleo, me pareció fantástico todas digamos, el camino que tienen para seguir y que de hecho lo siguen, pero evidentemente no genera soluciones, porque cuando se termina la acción del Ministerio de Trabajo, se terminó el laburo. Es un buen punto de partida. Claro que sí, pero y estrictamente necesario, pero nos falta la otra pata de la cuestión. Es decir, que el Estado trabaje como promotor en la generación de empleo. Si el Estado no lo hace, y el promotor en la generación de empleo no me refiero a las facilidades que se les van a dar o que se les están dando a muchos empleadores, como son todos estos programas de 6 meses de asistencia y demás. El tema es que le tiene que asegurar sustentabilidad en el tiempo, cosa que el Estado, por lo menos a través de la Oficina de Empleo, no se puede hacer, lo que no le asegura a nadie que hoy consiga un empleo asistido por el Ministerio de Trabajo y dentro de 6 meses o un año, cuando se termine el contrato, se le terminó el laburo. Bueno, acá lo que hay que generar son fuentes de trabajo genuinos. A mí a veces se me ocurre... Ni siquiera necesiten de la asistencia del Estado para poder ocupar una persona. Yo te decía esto, a mí se me ocurren a veces ideas locas, sobre todo a la noche. Dice que la parte insana del ser humano aparece de noche. Pero a veces suele ser la más creativa. Yo conozco a alguno que a las 10 de la mañana... También lo hacen. Bueno. No, yo decía, ¿vos te acordás de Yunus, el del Banco de los Pobres? Sí. Bueno, yo digo... no voy a ir ahí, voy al otro extremo. ¿No habría que tratar de intentar, yo no sé si a través de las entidades representativas de los empresarios en Pringles,
la constitución de fondos de inversión y a partir de allí, porque a mí no me cabe duda que en Pringles hay mucha gente que tiene dinero colocado a plazo fijo. Pero en Pringles hay gente que tiene mucho dinero paralizado, ahorrado y demás. Exacto. Van a ver, en la Argentina, los argentinos tienen 400.000 millones de dólares. Exacto. Guardados Exacto. en cuenta secreta o escondido o como sea. Que si vinieran a la Argentina, bueno, esto sería Arabia Saudita. Y bueno, y no están, o sea, hay que incentivar al inversor, al que se resguardó, al avaro, que sea, a toda esa gente hay que incentivarla para que le invierta. No, el tema es tener un proyecto atractivo. Por eso digo, ¿no sería a lo mejor un comienzo para trabajar en la constitución de fondos de inversión para proyectos que sean viables, naturalmente, ¿no? Bueno, primero hay que terminar con el individualismo y el egoísmo, que en la clase dirigente abunda, como para sentarnos todos los que nos interesa el pueblo a conversar, a discutir, con fundamentos sólidos, porque, a ver, yo he estado sentado y sigo sentándome en muchas mesas donde se habla al aire, ¿no? Cuando empezamos a buscar fundamentos, los políticos. Si hablamos del empleo, de esto y lo otro, te vuelvo a repetir, alguien hizo un análisis comparativo de lo que ha ocurrido con el empleo en los últimos años, cómo se ha ido deteriorando, estudió los números, tienen los números. No los tienen. Bueno, cuando tengan los números vamos a ponernos a discutir, porque, a ver, reconocemos un problema. Lo segundo que tenemos que hacer es darle la dimensión para saber si el problema es extremadamente grave, es moderado o es leve. Pero parece que hay que estudiar. Bueno, no conozco en la dirigencia política que se haya puesto a estudiar este tema. Los gobiernos que pasaron, en los que yo tuve alguna participación desde la oposición, se negaron sistemáticamente a estudiar el tema. Tenemos información estadística porque la hizo la provincia a través del Ministerio de Trabajo. Si no, no tendríamos ninguna información. Y estaríamos todos hablando en el aire. O sea que no habrá como una tendencia a la negación. Claro que hay una tendencia a la negación, porque es más fácil no hacerse cargo del problema. A ver, cualquier gobierno municipal que asuma, el que está ahora y los que vengan a futuro, si no se ocupa del tema de la desocupación, el Pringles no tiene solución. No tiene solución. No se puede sostener. Yo coincido totalmente con vos. No, es insostenible. No es viable. Claro, no es viable, justamente. Exactamente. Van a existir las soluciones individuales. Entonces, bueno, a ver, ¿de qué tienen que hablar los dirigentes en las campañas electorales o cuando se sientan en el Consejo Deliberante? Y tienen que hablar de estos problemas, porque esto está siendo inviable a la comunidad. Y esto le hace un daño terrible. A ver, vuelvo a repetirte ese viejo artículo que escribí. Lo que hablaba es de toda la gente que va quedando siendo excluida del sistema, que se tiene que ir, que tiene que abandonar su casa, su familia, sus afectos, sus amigos, todo, irse a trabajar a otro lado porque acá no hay oportunidades. Es una cuestión tristísima. Desde el punto de vista emocional es desgastante. Hace mucho daño a una persona el tema del exilio la mejor forzoso. forma de expresar el desarraigo. Exactamente, y vos de esto escribiste, o sea que sabés de qué estamos hablando. Bueno, entonces yo digo, quien no se ocupe de resolver el problema de la desocupación hace inviable a la comunidad y le genera un manto de tristeza y de mediocridad que cada vez más amplio y nos va cubriendo a casi todos. Porque, a ver, vos tenés hijos que no volvieron, yo tengo 3 que aparentemente no van a volver, yo tampoco me quiero ir, o sea que o me desarraigo yo o... Sí, por sufro supuesto. la ausencia. No, es que es lamentablemente, bueno, lamentablemente si lo vemos desde el punto de vista muy egoísta, esto nos pasa a casi todos los pringlenses. Entonces, ¿por qué no nos ocupamos de estos temas? ¿Por qué dejamos que nos sigan mintiendo en la política y en las dirigencias y nos sigan hablando de cosas fantásticas cuando no podemos resolver estas cuestiones que son básicas de la comunidad? Yo creo que este golpe de ayer de las gomas quemadas sirve, a ver, si tiene algo de útil, es poner sobre el tapete, una cuestión que estamos mirando para otro lado. Sí, estamos mirando para el costado. De eso no cabe ninguna duda. A eso me quería referir. Y esto no justifica el daño que causaron. No, pero de alguna manera, claro, rescatar algo de lo que va saliendo, ¿no? Bueno, acá se me acerca el amigo Montenegro
Y cuando él viene, No, sigan dialogando tranquilos. seguro que se trata de alguna cuestión. Ah, es una pregunta de un oyente. De un oyente. A ver, vamos a darle. Quiero Vamos a leerla textual en su ordenador, digamos. Bueno, perfecto. Pero era un poco a lo que se refería, era sobre la industria del juicio, que es por eso que nadie quiere venir a Coronel Pringles. Bueno, creo que Sobre eso preguntaba el oyente. que lo mencionamos, ¿no? Bueno, si vale la aclaración lo volvemos a hablar, pero evidentemente lo que decíamos es que a ver por qué ocurría eso y bueno, evidentemente una de las cuestiones, y vuelvo a decir, más allá de la voracidad de quienes patrocinan, que aparte de su trabajo, sí, claro, por supuesto. pero digo, bueno, habrá como en todas las cuestiones buenos y malos, pero el fondo de la cuestión es que hoy una persona que se queda sin su trabajo, que es despedido de su empleo, se encuentra en la nada, porque sabe que no tiene ninguna posibilidad de volver a encontrar otro empleo. Y encuentra como salida el juicio como para por lo menos cubrirse durante algún tiempo con algún recurso económico. Digo, Claro, la pregunta concretamente era esta, ¿no? Es decir, sobre la industria del juicio. ¿Es por eso que nadie quiere venir a Pringles? Bueno, es uno de los temas, pero lo que nosotros tenemos que pensar es por qué no. ¿Por qué hay industria de juicio en Pringles y no en Dorrego o en Tres Arroyos? Es decir, industria hay en todos lados. Sí, todo también, tipo, pero... también desde algún término histórico de Pringles, no muy lejano en el tiempo, digo, lejano para la vida de una persona, pero no lejano para la historia. Alguna vez cuando un proyecto regional se llevó a cabo, me estoy refiriendo al proyecto de Eduardo Baquelián con la erradicación de las empresas de licenciatarias de Adidas Internacional, anduvo haciendo una prospección por la región. En Pringles no encontró eco favorable, e inclusive hay alguna anécdota de algunos que se alegraban porque la posible erradicación de una fábrica complicaría después conseguir gente. Fíjate que yo también lo escuché, sí, ¿no? Pero me parece aberrante. Y te vuelvo a repetir, se decía, y yo lo he escuchado y lo escucho decir todavía, que los productores agropecuarios no quieren que venga industria porque si no se quedarían sin mano de obra. Te vuelvo a repetir, el sector ocupa el 14% de la mano de obra. Claro, no, de ninguna manera. Si tenemos 25% desocupados, imagínate la cantidad de gente que todavía que hay para ocupar en lo que sea, y que esto no estaría restringiendo las posibilidades de un productor. Lo que sí es cierto es que no hay mano de obra calificada, otro de los graves problemas. Y muchas veces, y esto me refiero al sector agropecuario porque conozco el tema, porque es lo que uno conoce, es cierto que para las labores agropecuarias no hay mucha gente disponible. No está haciendo falta una interacción mucho más que todo, vos que estás en el ámbito educativo, no hace falta una interacción mucho más dinámica entre los egresados de las escuelas técnicas y rurales y el acceso al trabajo. Lo que pasa, Ricardo, que a ver, el trabajo agropecuario, y vuelvo ahora con el tema de la tecnología, con el nivel tecnológico que tiene el campo, que la verdad que es muy avanzado, hace que haya primero poca ocupación, y como consecuencia de ello los lugares donde la gente se ocupa trabajan prácticamente en soledad, porque necesitan poca gente. A ver, un campo necesita un solo empleado porque es suficiente de acuerdo al acceso que tiene a tecnología que facilita las tareas, y es muy difícil vivir solo y en el medio campo. A nadie le gusta. Hasta el más fanático del campo, la ciudad, el contacto con otras personas. Claro, por supuesto. Es humano eso, ¿no? Es humano. Sí. Entonces, bueno, es bastante difícil conseguir gente que quiera irse a vivir al campo. Y el trabajo del campo sabemos que son las 24 horas. Es un trabajo arduo, difícil. Entonces, bueno, eso dificulta mucho la llegada de gente al trabajo agropecuario. Y dificulta mucho a los productores. ¿Se te ocurre que esta nueva cuestión que de pronto ha tomado al campo, digamos, las primeras medidas de este gobierno fueron centrales en ese aspecto de mejorar el tipo de cambio, de reducir retenciones? ¿Haces alguna prospección en el tiempo de que esto podría llegar a facilitar la incorporación de gente al campo en proyectos combinados? Es decir, no ya la producción primaria básica, sino
interrelacionar esto con... ¿Has escuchado en el ámbito? Porque tiene que haber empresarios agropecuarios jóvenes que estén dispuestos a participar de procesos más complejos que la producción. Puede ser agregarle valor a la producción. Exactamente. Sí, he escuchado el comentario, he escuchado incluso casos concretos de gente que ha ido progresando, digamos, agrandando su negocio y queriendo llegar con mayor valor agregado al final, y llegan a un punto que la limitación es el personal. No hay personal que esté dispuesto a quedarse en el lugar, ya ni hablamos de capacitado para trabajar, a quedarse en el lugar de trabajo. Bueno, entonces llegan a un punto que dicen, no, mira, yo puedo progresar y llegar hasta donde yo puedo hacer. Ya lo que tenga que depender de terceros, ya se me empieza a complicar. Y ya me empieza a generar más problemas que soluciones y que no justifican a veces ganar un 3, un 4% más comparado con la cantidad de problemas que me acarrea. Entonces, frenan el avance. Algún día vamos a dedicar, y ya nos fuimos con el tiempo, ¿no? Algún día nos vamos a dedicar a hablar un poco de un tema que a mí me tiene preocupado desde hace muchos años. Y esto tiene como consecuencia una charla que tuve en 1980 con un brasileño, un empresario brasileño. Mirá vos, 1980, o sea, hace de esto 36 años. Y tiene que ver con el sindicalismo en la Argentina. Y tiene que ver con algún exceso en las conquistas laborales que atenta justamente con lo que vos estás diciendo. Un día vamos a analizarlo. Sí, es un tema. Yo me animo a hablarte por el lado del campo, que el tema sí, puntualmente es el lado del campo. Porque por ahí hay otras actividades productivas que son más complejas y que yo no me animo a meterme a opinar, pero en el campo lo que... La pregunta concreta sería, ¿el exceso extemporáneo de las conquistas laborales, cuando la economía de un país y la prospección de un país no está debidamente capacitado, puede a la postre lo que pasa es que, perjudicar? Sí, claro que puede perjudicar, pero fíjate qué pasaría, por ejemplo, si en un campo cualquiera de nuestro distrito tuviéramos acceso por los caminos, excelente, electrificación para acceder a todo el confort que genera la electricidad, señal de Wi-Fi para que estemos conectados al mundo como está todo el mundo conectado en cualquier pueblito perdido de la Argentina, pero que estuviéramos conectados acá en Crave, porque no vamos a... Sí, por supuesto. No estoy hablando de la... Sí, Opontó que de está Atacama, ¿no? Sí, Estamos hablando de historia. Sí. Bueno, la situación de la persona que vive en el cambio cambia radicalmente. Hoy eso no lo tenemos. Y hoy eso el productor no lo puede resolver. Si lo puede resolver le cuesta fortuna, que no sé si está en condiciones de hacerlo, ¿no? Pero bueno, resolvamos cuestiones mínimas. ¿Qué pasaría? Bueno, ahora vamos a ver el despegue de los precios de los productos que se generan en el campo, hace que permita una mayor holgura al productor y a lo mejor permita, los sueldos agropecuarios no son malos. No son malos. No. Tampoco digo que sean los mejores. No son malos. Y se pagan. Y en el circuito formal. O sea que, a ver, hay una cuestión que está más o menos cubierta, pero faltan cosas, falta esa infraestructura que no puede generar por sí mismo el productor, pero que sí es necesaria, como para generarle una condición de vida. A ver, a mí me da temor ir y quedarme en un campo en esta época que llovió, que sé que no voy a poder salir, que estoy incomunicado. ¿Y qué ocurre si me pasa algo? Si uno se pone a pensar en eso, sí, por supuesto, te vuelves loco. Un hecho de salud, nada más. Entonces decís, mira, la verdad que lo pensás una, 10, 15, 30 veces en el mes y no, me voy al pueblo. No tengo laburo, pero yo no me puedo quedar acá porque estoy arriesgando mi vida. Bueno, son cosas básicas, ¿no? Pero lo vamos a charlar a fondo. Lo vamos a charlar, con mucho gusto. Eduardo, muchas gracias, se nos fue el tiempo. Nos quedamos con las pautas publicitarias, ¿eh? ¿Debemos una? ¿La cumplimos? Debemos una, la cumplimos ahora sobre el final, sí señor. Y nos vamos.